Hola, esta es una demo de funcionamiento de la aplicación Fichajes Pi. Esta aplicación ha sido creada como proyecto final del FP de desarrollo de aplicaciones multiplataforma y está pensada para ser instalada en una Raspberry Pi y cumplir la función de registrar las entradas y salidas al trabajo de los empleados de una empresa, así como gestionar permisos y vacaciones. Vale, pues vamos a empezar la demostración. Tras realizar la instalación de la aplicación en la Raspberry Pi, podemos acceder al portal de acceso de la página web a través de la IP que hayamos asignado a la Raspberry Pi en la red. Tras la ejecución de la aplicación, se crea un usuario administrador por defecto, que sería fichajes pi000, con un password que sería lo mismo, fichajes pi000. Este password puede ser cambiado para garantizar la seguridad de la aplicación una vez iniciada sesión. Aquí vemos la pantalla principal de la aplicación. Este bloque superior de aquí son las herramientas comunes a todos los usuarios, que sería el Home, en el que puede realizar fichajes desde la aplicación web, por si el empleado no ha traído la tarjeta y quiere fichar desde su puesto de trabajo con la web, podría hacerlo desde aquí. Luego aquí tenemos una lista de los fichajes del empleado, los permisos, con un apartado para solicitar un nuevo permiso, las vacaciones, para solicitar también un periodo nuevo de vacaciones, y la cuenta. Aquí es donde podríamos cambiar el password de este usuario administrador por defecto. Este bloque de aquí abajo son herramientas destinadas al personal con rol de recursos humanos, y bueno, luego las repasaremos un poco, pero en principio vamos a eliminar este usuario de aquí para volver a crearlo, y así realizamos esta pequeña demo. En alta usuarios podemos crear un usuario nuevo, ponemos el nombre, indicamos un DNI, indicamos un email, un número de tarjeta. Yo voy a usar el número de tarjeta de una tarjeta NFC que tengo aquí y voy a usar este número para poder mostraros luego cómo funciona con el lector de tarjetas y la Raspberry Pi. Entonces el número sería 431 99 38 59. Y aquí indicamos si este nuevo usuario es técnico de recursos humanos o no. Vamos a decir en este caso que no. Y guardamos. Nos manda al listado de empleados y podemos ver el empleado nuevo que hemos creado. En todos los listados, en la parte superior, tenemos un apartado de filtros para poder filtrar la información y quedarnos solo con los registros de la tabla que nos interesen. Y luego tenemos un botón en la tabla, en todos los registros de la tabla, para ir a ver el detalle, en este caso de un empleado, y podríamos aquí editar su información personal. Y aquí arriba, pues con estos botones podríamos ir directamente a los fichajes de este empleado, las incidencias que ha generado, los permisos o sus vacaciones. Vale, pues voy a cerrar sesión con el usuario administrador y vamos a iniciar sesión con el empleado que acabamos de crear para ver un poco cuáles son las funciones para los empleados que no son responsables de recursos humanos. Para poder iniciar sesión, después de haber creado el usuario, a este le habrá llegado a su correo electrónico un texto como el siguiente, que voy a copiar y os voy a pegar aquí para que lo podáis ver. En este correo le indica cuáles son sus credenciales de inicio de sesión, que es su número de empleado y una contraseña que también podrá modificar si lo desea tras iniciar sesión en el apartado de cuenta. Entonces vamos a copiar el número de empleado,
Vamos a copiar la contraseña y iniciamos sesión. Aquí nuestro empleado John Doe podría fichar a través de la web. Por ejemplo, aquí me indica que es un fichaje de entrada con la fecha y la hora. Y me dice que estoy trabajando. Ahora os voy a mostrar, voy a realizar otro fichaje, pero esta vez con la tarjeta. Entonces podéis ver en la ventana que hay a la derecha en la cámara que enfoca a la Raspberry Pi, como hay una pantalla que me indica la hora, la fecha, y entonces yo acerco la tarjeta al lector y me indica por unos segundos el nombre del empleado y el fichaje y el tipo de fichaje y la hora de fichaje. Voy a fichar otra vez para que os podáis fijar mejor en el texto de la pantalla. Bueno, y abajo aparece también el número de tarjeta. Entonces ahora si yo vengo aquí a mi listado de fichajes, vemos los 3 fichajes que hemos realizado. El primero con la web, el segundo con la tarjeta y el tercero también. En el apartado permisos nos indicaría los permisos que hemos solicitado y mediante este botón podemos acceder al formulario para realizar una petición de un nuevo permiso. Aquí podríamos indicar el día, por ejemplo hoy, la hora de inicio, pues por ejemplo a las 6:26, la hora fin, pues a las 7:26 y la descripción, que en este caso podría ser salida al médico, por ejemplo. Entonces al darle a guardar, se mandará también un correo que recibirán los responsables de recursos humanos que contendría un texto como este, que os voy a pegar ahora aquí, en el que indica que el usuario John Doe con número ha solicitado un permiso para ausentarse con la siguiente descripción: salida al médico, el día tal, a la hora y tal. El estado de esa petición es pendiente. Vale, entonces vamos a hacer una cosa, vamos a cerrar sesión y vamos a volver a iniciar volver a iniciar sesión con el administrador. Entonces ahora si accedemos al apartado de permisos, vemos que hay un permiso pendiente, que sería el de John Doe con la salida al médico. Entonces podemos ver el detalle y aquí podríamos aprobar o denegar. En este caso vamos a aprobar y se mandaría otro correo que recibiría el propio John Doe, en el que se le indicaría que su petición ha sido aprobada. Os pego aquí el texto de ese correo. El usuario John Doe con el número ha solicitado un permiso y aquí se indica el estado de la petición es aprobado. De esta manera podemos mantener informado a todos los actores de las peticiones de permisos, tanto la gente que los solicita como la gente que los aprueba, pues están al tanto de lo que sucede. Vale, voy a volver a iniciar sesión con John Doe. Entonces, ahora nos indica que nuestro permiso ha sido aprobado. Vacaciones funciona de una manera similar, en la que nosotros solicitamos un periodo vacacional y tiene que ser aprobado por un responsable de recursos humanos. Y luego el apartado de cuenta, en el que cambiaremos nuestro password. Vamos a volver a conectarnos con el administrador. Así acabamos de revisar las funcionalidades exclusivas de la gente de recursos humanos. Hemos visto que en empleados tenemos un listado de empleados. Todos los listados también cuentan con un botón inferior para descargar la información en un documento CSV. Asimismo lo pueden hacer también los empleados, por ejemplo, con sus fichajes, por si quieren tener un registro de los fichajes que han realizado. Tenemos aquí el listado de incidencias. Una incidencia para el sistema es una anomalía en los fichajes. Todos los días a las 12:01 en el servidor se ejecuta una tarea programada que lo que hace es consultar si el día es laborable. Si el día es laborable,
recorre todos los fichajes que han realizado los empleados y busca anomalías. ¿Qué es una anomalía? Pues por ejemplo que el número de fichajes sea impar, que un empleado haya olvidado registrar una entrada o una salida. Eso sería una anomalía. Que el fichaje de entrada sea anterior a la fecha mínima a la que podemos llegar a trabajar o posterior a ella. Que es lo que quiere decir que hemos llegado a trabajar tarde, podría ser, ¿no? Que se haya trabajado un número de minutos inferior al esperado, si no está justificado con un permiso para poder ausentarse del trabajo. O si no se ha realizado ningún fichaje en absoluto y no figura como que ese día es un día de vacaciones del empleado. Todo ese tipo de cuestiones generan incidencias que se generan automáticamente, que se notifican por correo electrónico al personal de recursos humanos y que posteriormente aparecen en este listado y se pueden consultar. ¿Cuál sería la forma de proceder tras observar una incidencia? Pues ver el tipo de incidencia. Si es un olvido de un fichaje, pues se puede consultar con el empleado si se le olvidó fichar o qué pudo ocurrir. Entonces manualmente se puede editar esa incidencia y en el apartado de resuelta se puede anotar como resuelta. La mayoría de las incidencias se espera que sean por olvidos o mal uso de la aplicación por desconocimiento. En ese sentido hay aquí un apartado de estadísticas que nos indica las incidencias más comunes, los usuarios que más incidencias generan, para poder afrontar con ellos quizás un proceso formativo que incida en aquellos aspectos que necesitan conocer del uso de la aplicación o del sistema y que quizás por desconocimiento está generando este número excesivo de incidencias que puede ser subsanable. Luego hay un gráfico aquí arriba de la evolución del número de incidencias, que es esperable que sea descendente en cuanto a que el uso y la familiarización con la herramienta crecen, pues el número de incidencias debería descender. El siguiente apartado es el de fichajes, en el que nos aparecen todos los fichajes realizados en la empresa. El siguiente el de permisos y el siguiente el de vacaciones. Tenemos aquí el alta de usuarios que hemos usado antes para crear a nuestro empleado John Doe. Y por último tenemos los calendarios. Podemos crear un nuevo calendario. Aquí indicaríamos el año, indicaríamos el nombre del calendario, los minutos permitidos para que la gente pueda entrar posterior a la hora de entrada y los minutos permitidos para que la gente pueda entrar antes de la hora de entrada. De tal manera que si la hora de entrada es las 9 y yo, por ejemplo, permito 60 minutos de flexibilidad en ambos sentidos, pues la gente podría entrar a trabajar desde las 8 hasta las 10 y eso estaría permitido, no generaría incidencias. Y luego aquí indicaremos la hora de salida. Aquí en el calendario podemos observar todos los meses y tendríamos que ir pinchando para marcar en azul los días que queremos que se consideren laborables. Luego le daremos a guardar y si vamos al ejemplo del calendario que ya hay aquí creado, pues podríamos editar la información del calendario. Aquí tendríamos un filtro para localizar meses concretos, o sea, días concretos, filtrando por día de la semana, mes o la fecha del día del mes, para poder editar la hora de entrada y de salida de días concretos. Esto es útil si, por ejemplo, en nuestra empresa hay ciertos días que sabemos que no vamos a trabajar por la tarde, o hacemos horario de verano, o los viernes salimos a una hora diferente, o las vísperas de los festivos. Cualquier modificación de este tipo se podría hacer desde aquí. Aparte de poder modificar aquí arriba los datos globales y comunes a todo el calendario. Está esta casilla que merece una reseña, que indica si el calendario está activo. ¿Qué significa que el calendario esté activo? Pues nosotros podemos tener, por ejemplo, en la fecha en la que estoy grabando
este vídeo, estamos en el 22 de diciembre del 2021, yo posiblemente esté pensando ya en crear el calendario del año 2022. Entonces yo crearía el calendario del año 2022 y solamente puede haber marcado un calendario como activo de todos los que estén creados en la aplicación, porque ese calendario activo va a ser el que use la tarea programada para comprobar si el día de hoy es laborable o no y generar consecuentemente las incidencias. Entonces yo puedo crear un calendario 2022 y tenerlo ya creado, ir editándolo y ver qué días se trabajan, qué días no, hasta qué hora cada día, pero lo tengo que tener marcado como que no es activo ese calendario y marcado como activo solo el que está vigente. Pues bueno, este ha sido el repaso general a las funcionalidades de la aplicación Fichajes Pi. Espero que os haya parecido interesante. Tengo intención de grabar también un vídeo en el que explique en detalle el proceso de instalación paso a paso desde cero y confío en que os haya parecido útil y os animéis a instalarla y a probarla. Sin más que contaros, un saludo.